Pero ¿alguna vez te has sentido un poquito avergonzado a la hora de compartir esa bella historia? ¿Alguna vez? ¿Te ha dado un poquito de pena? Quizás con cierto amigo hablarle del Evangelio. Quizás es un amigo que lee mucho, que conoce mucho. La última vez que le hablaste del Evangelio te sacó una de esas preguntas súper complicadas y no sabías cómo contestarle. Seguramente en ocasiones todos nosotros hemos sentido algo así. A veces nos sentimos avergonzados del Evangelio porque no podemos contestar esas dudas, esas preguntas tan difíciles y entonces a veces sentimos que se van a burlar de nosotros cuando les hablamos del Evangelio de Cristo. Y vemos que hay muchas personas a nuestro alrededor que piensan que el Evangelio y el cristianismo es un poquito absurdo. No sé si alguna vez has pensado de cuántas cosas hay en el cristianismo que el día de hoy parecen ser simplemente absurdas. Hay muchas. Esa noción de una verdad absoluta y moralidad universal del bien y del mal y que algo es bueno y es malo y siempre ha sido así y siempre será así, esas son nociones muy anticuadas que se rechazan el día de hoy. Los valores morales, por ejemplo, el sexo prematrimonial, ¿qué hay malo de eso? La pornografía, pues no pasa nada. El adulterio, pues eso es normal. Todo esto es normal y parece absurdo entonces cuando nosotros abogamos en contra de ello. Cuando hablamos de un ser supremo que creó el universo, se mofan de nosotros. Oye, nosotros sabemos que somos el producto de la evolución, que venimos del chango, Dios no existe, por lo menos es lo que nos dicen las personas más estudiadas e inteligentes de nuestra cultura, ¿verdad? ¿Y si Dios existe? Pues será un Dios buena onda, ¿no? Entonces no tienes que preocuparte, va a ser tolerante, va a ser amoroso, va a aceptar a todos y si tú hablas de un Dios que, bueno, solamente los que creen en Jesús pueden ir al cielo, eso es muy intolerante, eso es ridículo, eso es absurdo para nosotros. ¿Cómo es posible que hablemos de estas cosas y creamos estas cosas? Y no es verdad que esa sensación de ridículo a veces nos lleva a dudar del Evangelio, a no querer compartir el Evangelio, a algunas personas les lleva a abandonar el Evangelio y a muchas personas no les lleva a abandonar el Evangelio, sino les lleva a retocar el Evangelio. Bueno, le voy a quitar esas cosas que son más absurdas, que parecen más ridículas a las personas a mi alrededor. Y sabes, esta última situación es muy común en nuestro día y era común también en el día del apóstol Pablo. Esa tendencia a ¿qué? A retocar el Evangelio, a editarlo un poquito para que sea más aceptable. Y esa es nuestra condición también el día de hoy, nos avergonzamos del Evangelio. Y por eso nosotros retocamos el Evangelio para que sea más aceptable. Dijimos que esto es lo que está sucediendo en Corinto en los días del apóstol Pablo. Esas creencias absurdas del cristianismo generaban incomodidad en las personas de la iglesia de Corinto, porque vivían en una ciudad que era muy próspera. Se acordarán lo que el pastor Daniel nos hablaba de Corinto, una ciudad donde había mucho comercio y entonces había mucha prosperidad, y además es una ciudad griega y a los griegos les importa mucho la sabiduría, la filosofía, ¿verdad? Amaban la sabiduría, amaban la filosofía, y entonces estas personas querían tener cierta apariencia de prosperidad, querían ser bien aceptados en su sociedad y en su cultura. Eso era muy importante en la ciudad de Corinto en general, y cuando los corintios se convierten, llegan a la iglesia y todavía traen algunos de esos valores. Les importa la apariencia, quieren parecer muy sabios. Y esto lo traen a la iglesia de diferentes maneras. Una de las maneras en que lo traen a la iglesia es que
es que quieren identificarse con el maestro, el rabino, el predicador más popular. Y la iglesia está dividida. Y parece que la iglesia se estaba dividiendo por lo menos por dos factores. Escogían su Apolos o Cefas o Pablo o Cristo favorito, pues dependiendo de dos cosas. Uno, ¿quién te bautizó? La semana pasada escuchamos un sermón sobre eso, ¿verdad? Y Pablo lo que nos dice es que, mira, no importa quién te haya bautizado, porque al final, finalmente, Cristo es el que murió por nosotros en la cruz. Pero había otro factor, y en el versículo 17, el apóstol Pablo hace la transición y nos da el segundo factor que llevaba a las personas a identificarse con uno u otro de los maestros. Versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Antes de seguir, veo comentario. ¿Es verdad que Cristo no nos manda a bautizar? Algunos dirán, oye, pero con la Gran Comisión Cristo dice que debemos de bautizar. Entonces, obviamente Pablo no está diciendo que Cristo no nos envió a bautizar. Lo que está diciendo es que dentro de la misión, dentro de la palabra que Dios nos ha dado, hay cosas que son de mayor importancia y cosas que son de menor importancia. Y es importante que nosotros sepamos distinguir entre esas cosas. Y predicar el Evangelio está por encima del bautismo. Y muchas de las razones por qué se dividen las iglesias el día de hoy es que no sabemos distinguir entre las cosas que son prioritarias y las cosas que no vamos a decir que no son importantes, pero por lo menos están en un escalón secundario de importancia. Pero sigamos adelante entonces, porque ahora viene la segunda razón por la cual ellos dividían sus iglesias. Luego dice el apóstol Pablo que él predicaba no con sabiduría de palabras, no con sabiduría de palabras, y en el contexto de los sofisticados corintios que querían tener esa apariencia de inteligencia y sabiduría, escogían los maestros que eran más elocuentes según él, los que mejor predicaban, los que más florituras retóricas incluían en sus enseñanzas para atraer la atención de las personas. Esto era lo que hacían los filósofos griegos. Viajaban de lugar en lugar, daban sus discursos, eran discursos cuidadosamente elaborados para llamar la atención de las personas, y las personas se quedaban admirados no solamente de sus argumentos, sino de su retórica, y así atraían a la gente. Y los corintios esperaban eso también de los predicadores en la iglesia. Pero en el pasaje de hoy, Pablo confronta entonces a los corintios y les dice que cuando tú escoges un maestro de acuerdo a su elocuencia y cuando tú divides a la iglesia según el nombre de ese maestro, estás actuando pues de una manera ridícula. ¿Por qué? Bueno, y esto es lo que nos va a decir. La última frase del versículo dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y esto sería increíblemente sorprendente para los corintios. Lo que Pablo está diciendo es que cuando tú predicas el Evangelio con sabiduría de palabras humanas, con sabiduría humana, lo que tú realmente estás haciendo es haciendo vana, inefectiva, la palabra de la cruz, el Evangelio de la cruz. Tú le estás robando de su poder. ¿Sabes? Muchos de nosotros nos avergonzamos del Evangelio y por tanto lo retocamos para que sea más aceptable, y haciendo eso, hacemos vana la cruz de Cristo. Hacemos vana la cruz de Cristo. Y vamos a ir desarrollando un poquito cómo esto Pablo lo explica para las personas, porque a primera vista esto nos parece sorprendente, porque pensaríamos que si podemos nosotros presentar la cruz de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, de una manera muy atractiva, muy inteligente, que de esa manera vamos a convencer a las personas a creer en el Evangelio.
Y lo que el apóstol Pablo dice es que estamos haciendo todo lo contrario. Estamos desactivando el poder del Evangelio para que ya no pueda actuar en la vida de las demás personas. Y entonces lo que Pablo va a repetir en este pasaje es que él simplemente predica el Evangelio. Y nos dice a nosotros también que nosotros tenemos que predicar con sencillez la locura del Evangelio. Que nosotros tenemos que predicar con sencillez la locura del Evangelio. Así dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A nosotros nos cuesta hablar del Evangelio como locura, ¿verdad? Nosotros pensamos en el Evangelio y para nosotros es la bella historia. Amamos el Evangelio, pero para el mundo el Evangelio es locura. La palabra locura, no tenemos mucha dificultad en entender esa palabra nosotros. ¿Qué significa? Bueno, aquello que es irracional, aquello que es incoherente, aquello que es tonto incluso. Y el mundo mira el Evangelio que nosotros amamos tanto y lo que consideran una tontería. Y ejercen presión sobre nosotros, se burlan de nosotros por nuestra creencia en el Evangelio, resaltan aquello que ellos consideran ridículo, y eso nos lleva a dudar del Evangelio o querer retocar el Evangelio para que sea más aceptable para esas personas. Y aquí están luchando los corintios que tanto amaban esos argumentos sofisticados. Lo amaban tanto, lo querían tanto, pero la cruz para el mundo es una sandez, es una locura. Y no importa cuántos argumentos tú le pongas al Evangelio, esos argumentos sofisticados, cuántas florituras retóricas tú le pones al mensaje del Evangelio, el mundo no lo va a aceptar. Para ellos es locura. Y cuando nosotros empezamos a adornar el Evangelio, a retocar el Evangelio, corremos el grave peligro de hacer vano el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver que cuando nosotros, en un pasaje más adelante, que cuando nosotros modificamos el Evangelio y le ponemos esa humana sabiduría, la fe de las personas cuando llegan al Evangelio no está en el Evangelio, sino está en la sabiduría humana que se ha presentado como Evangelio. Y Pablo aquí nos dice, mira, hermanos, prediquen con sencillez la locura del Evangelio. Prediquen con sencillez la locura del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, nos va a dar 3 razones. Y al final nos va a dar una última verdad que nos va a servir para entender por qué tenemos que predicar el sencillo Evangelio de la cruz de Cristo. La primera razón por qué nosotros tenemos que predicar con sencillez la locura del Evangelio es porque la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio, es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. Y ya lo hemos leído en el versículo 18. La última parte nos dice que el Evangelio es poder de Dios. Ahora noten que en este pasaje, en este versículo, nos divide todo el mundo en 2 grupos. Ahora, los 2 grupos en que se dividía el mundo antiguo eran los judíos y los gentiles. Pero el apóstol Pablo dice que hay otros 2 grupos que son más importantes. Y son los que se salvan y los que se pierden. Y para los que se pierden, ¿el Evangelio qué es? El Evangelio es locura, es ridículo, es absurdo. Pero para los que se salvan, esto es poder de Dios. Ahora, para que tú seas salvo, tienes que creer en la palabra de la cruz. Y noten algo, ¿saben lo que es lo más absurdo del cristianismo? El elemento más absurdo del cristianismo no es que Dios haya creado el mundo, no es la verdad absoluta, no es una moralidad objetiva. ¿Tú sabes lo que es lo más ridículo del cristianismo para el mundo? Es
que Dios Padre enviara al Dios Hijo para hacerse hombre y que viniera a la tierra para morir por los pecados del ser humano, tomando así la ira y el castigo de Dios sobre sí mismo, y que resucitara al tercer día para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo más ridículo del mundo. O sea, piénsalo. Cada uno de los elementos de lo que acabo de leer es ridículo. Primero, Dios el Padre envía a Dios el Hijo. Primero, ¿Dios existe? Qué ridículo, sabemos que Dios no existe. Además dijiste Dios el Padre y Dios el Hijo, pero estás hablando de un solo Dios. O sea, estás hablando de un Dios que es 3 en 1 y 1 en 3. O sea, qué ridículo, qué tontería más grande. Y además, eso de que Dios se hiciera hombre para venir a la tierra, qué tontería. Y que viniera para morir por los pecados del mundo. ¿Sabes que el pecado no existe? Esos son simplemente nociones culturales. El pecado realmente no existe. Y además que el Hijo de Dios muriera para tomar el lugar del hombre, eso es ridículo. Qué injusto es eso. Además, si Dios existe, es puro amor, entonces nunca castigaría al hombre por su pecado. Y luego dijiste que alguien resucitó al tercer día. ¡Qué tontería! O sea, eso parece una película de Marvel. Pero no es algo que pase en la vida real. Y además dijiste que solo los que creen en Jesús evitan perderse. ¡Qué intolerante! ¿Qué es eso? Y perderse implica un infierno. Y eso nosotros no podemos concebir que exista, porque sabemos que el hombre cuando muere va al hoyo y ya está, se acabó. ¿Te das cuenta que cada elemento del Evangelio es ridículo para el mundo? Y es ese mensaje que el mundo no puede recibir. Me acuerdo hace unos años estar testificándole a un musulmán. Y lo que era imposible que ese musulmán aceptara era la noción de que Dios podía cargar el castigo y la culpa por nuestros pecados en otra persona. Y que esa persona pagara por nuestros pecados. Que de esa manera nosotros no tuviéramos que pagar por nuestros pecados. Se le hacía ridículo. Una y otra vez decía, pero eso sería injusto. Eso es injusto. Eso es injusto. Si yo peco, yo tengo que pagar por mi pecado. Y si Dios me va a aceptar, tiene que ser porque yo soy bueno. Eso es lo que decía una y otra vez. Y sabes, esto que el mundo considera absurdo, Dios lo llama el poder de Dios. El poder de Dios. Y esto nos recuerda al versículo en Romanos capítulo 1, versículo 16, donde dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí está esa palabra. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios. Es poder de Dios. Y es ese poder de Dios que trae salvación a cada uno de nosotros. Y entonces no podemos sentir vergüenza por este mensaje. Es el poder de Dios que trae salvación a nuestras vidas. Y no debemos de sentir vergüenza. Ahora, ¿tú crees que el apóstol Pablo a veces sentía vergüenza por este mensaje? No me sorprendería que fuera así. En el primer siglo, los creyentes eran objetos de escarnio y de burla, como lo somos nosotros el día de hoy. En uno de los palacios de uno de los Césares, que se ha excavado, que la arqueología ha encontrado en la antigua Roma, se encontró un grafito, que es como un estilo de grafiti antiguo, ¿verdad? Es un término arqueológico. Y aquí les pongo la foto del lado izquierdo, y como no se ve del todo bien del lado derecho, pues alguien ha dibujado lo que estaba ahí rayado en esta pared. ¿Saben lo que dicen ahí esas letras que están ahí abajo? No se lee del todo bien, pero dicen lo siguiente. Dicen, Alexámenos adorando a su Dios. Y vemos un hombre colgado en una cruz,
Y noten la cabeza que le pusieron al hombre colgado de una cruz. La cabeza de un burro. La cabeza de un asno. O sea, aquí tenemos a alguien que ha preservado para la historia su escarnio, su burla del cristianismo. O sea, lo consideraban absurdo y ejercían presión sobre los creyentes. ¿Cómo puedes creer y adorar a un Cristo crucificado? Eso es ridículo. Pero nosotros no podemos dejar nunca de predicar el sencillo evangelio de la cruz de Cristo, porque esa palabra de la cruz es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y tenemos que preguntarnos si nosotros nos avergonzamos del evangelio. ¿Te avergüenzas del evangelio? Cuando te toca hablar con un compañero, cuando de repente te preguntan, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? De repente empiezan los sudores fríos, ¿verdad? El corazón se acelera. Nos ponemos rojos. ¿Sí? ¿Soy cristiano? Pero bueno, y cambiamos de tema. ¿Te avergüenzas del Evangelio de Cristo? ¿Por qué te avergonzarías del Evangelio de Cristo cuando es el poder de Dios para salvación? Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, y nos insta a nosotros a que nosotros tampoco nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Quizás pudiera haber alguien aquí que está buscando otra manera de ser salvo, otro mensaje que puede llevarte a acercarte a Dios. Quizás está buscando algo más inteligente, algo más respetable, y sería un grave error. Porque aquello que el hombre considera absurdo es el único camino que el hombre tiene para acercarse a Dios. Es el único camino que le puede traer perdón de sus pecados y le puede dar una relación personal con Dios. Tenemos nosotros que creer en el Evangelio. No podemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios. Ahora dijimos que Pablo nos va a dar 3 razones por predicar con sencillez la locura del Evangelio. La primera razón es porque el Evangelio es poder de Dios. Y porque el Evangelio es poder de Dios, ¿sabes lo que hace ese poder de Dios? El segundo punto es que la palabra de la cruz destruye la sabiduría humana. El Evangelio es el poder de Dios y es algo que es tan poderoso que llega a la sabiduría más excelsa de la humanidad y la destruye por completo. Pablo nos explica esto y va a argumentar esto de 2 formas. La primera, en el versículo 19, es que nos cita el Antiguo Testamento y quiere demostrar que Dios siempre ha obrado de esta forma. Nos dice el versículo 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esta es una cita de Isaías 29:14. En Isaías 29:14, Dios está anunciando la destrucción de Jerusalén. Y esto es lo que había pasado en Israel. Los judíos habían pensado, mira, podemos desobedecer la ley de Dios y somos tan inteligentes que vamos a poder evadir las consecuencias de nuestro pecado. Y luego, cuando vinieron todos los ejércitos de sus enemigos para sitiar a Jerusalén, todavía creían que eran tan inteligentes que iban a encontrar la manera de evitar el juicio de Dios, a pesar de que todos esos ejércitos los estaban rodeando. Y Dios dice, mira, tú crees que eres tan sabio para evitar las consecuencias de tu pecado, pero yo voy a destruir esa sabiduría. Todos tus intentos de librarte del juicio de Dios van a quedar destruidos, van a ser ineficaces, nada va a servir. Este juicio va a caer sobre ti. Y el Evangelio también nos dice algo muy similar. El hombre desde días antiguos ha buscado la manera de evitar el juicio de Dios.
Ha buscado esos mensajes, esas filosofías, esas religiones que le ayudan a evitar las consecuencias por su pecaminosidad. Y nos hemos inventado miles de formas de intentar evitar el juicio por nuestro pecado. Y Dios dice, voy a tomar todas esas maneras que tú estás intentando elaborar para evitar el pecado y evitar la consecuencia del pecado, y voy a destruir todas esas maneras sabias que tú estás desarrollando. Todo eso va a quedar destruido. El juicio viene, y la única manera de escapar del juicio es por el mensaje de la palabra de la cruz. Es la única manera. Es la única manera. Y estas personas entonces escuchan el Evangelio de Jesucristo y buscan sus propias maneras para evitar el juicio de Dios. Pero ninguna de esas formas va a servir. Ahora, quisiera también que pensáramos como cristianos. Una de las cosas que nos impide proclamar y compartir el Evangelio con las personas es el miedo a no saber cómo contestar todas sus preguntas. Y lo interesante es que el apóstol Pablo nos dice que la manera de destruir la sabiduría del mundo no es siendo más sabios que el mundo. No es que nosotros elaboremos todas estas respuestas complejas para contestar todas sus dudas y superar todas sus objeciones. Y cuando tú entonces hayas estudiado la apologética y hayas desarrollado todo este conocimiento, ahora preséntales el Evangelio y ahora convénceles con tu gran astucia, con tu gran inteligencia. No, eso no es lo que nos dice. La herramienta poderosa que destruye toda la sabiduría humana no es nuestra astucia, nuestra inteligencia, inclusive la apologética. Lo que destruye la sabiduría del hombre es el Evangelio de Dios. El Evangelio de la persona de Cristo, el Evangelio de la cruz de Cristo. Entonces, hermano, no tengas miedo a compartir el sencillo Evangelio de Jesucristo. Lo que las personas necesitan no son tus argumentos intelectuales. Lo que las personas necesitan es el Evangelio. Ahora, no estoy diciendo que no estudiemos la apologética. Pero sí tenemos que reconocer que a veces nuestro deseo de contestar intelectualmente todas las objeciones nos detiene de predicar el Evangelio primeramente, pero también podemos empezar a hacer vana la palabra de la cruz. Porque es mi inteligencia, es mi sabiduría. Y Pablo dice, no, mi hermano, predica con sencillez la locura del Evangelio de Cristo. En el versículo 20, Pablo usa otra estrategia aquí para destacar y resaltar cómo es ridículo que nosotros creamos en la sabiduría humana. Dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están? No los veo. ¿Dónde están? ¿Dónde está el sabio? Probablemente se refiere a los filósofos griegos. ¿Dónde está el escriba? Se refiere a los rabinos judíos que conocían la ley a la perfección. El disputador, aquellas personas que les encantaba ir por ahí debatiendo, disputando, como casi abogados que andaban por ahí. Pudiéramos ponerlo en el contexto moderno diciendo, ¿dónde están los que tienen doctorado? ¿Dónde están los teólogos? ¿Dónde están los profesores de filosofía? Y cuando tú estás buscando un profesor de filosofía, o donde tú buscas alguien con doctorado, con teología, con inteligencia, que deja a un lado el Evangelio de la cruz de Cristo y te dice, yo te voy a dar la solución, yo voy a ser el que te defiende. Cuando tú te presentes delante de Dios, yo seré tu defensor, yo seré quien va a explicarle a Dios por qué tú debes entrar a la presencia de Dios. Y sabes lo que va a pasar, me lo imagino. O sea, esto es lo que yo me imagino. Vas a la presencia de Dios y tú dices, es que esta persona, este argumento, esta sabiduría es mi defensor. Y de repente te vas a presentar delante de Dios. Bueno, Dios, espera, te va a dar respuesta y te vas a voltear y ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está tu profesor de filosofía?
No está. Se ha desvanecido. Todos esos argumentos, todas esas ideas religiosas que dejaban a un lado a Cristo y que eran tan sabias para el ser humano, de repente ya no sirven para nada. Han desaparecido, se han desvanecido. ¿Por qué? Versículo 20 al final dice: no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Y si alguno de nosotros confía en algo que no es Cristo, el día del juicio llegaremos y toda esa sabiduría se habrá vuelto una locura. Si llegaras a encontrar a ese profesor de filosofía que te parecía tan inteligente, lo presentas delante de Dios y va a estar ahí. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco porque solamente hay un mensaje que puede salvar al ser humano. Y ese mensaje es el Evangelio de la cruz de Cristo. Y ese Evangelio es tan poderoso que hace loco, que destruye la sabiduría del mundo. Entonces este loco Evangelio, la locura del Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Y este loco Evangelio ha destruido toda la sabiduría humana. Pero ¿qué más hace este loco Evangelio? Lo siguiente que encontramos en este pasaje es que este loco Evangelio salva al perdido. Tenemos que predicar con sencillez la locura del Evangelio. ¿Por qué? Porque esa palabra de la cruz salva al perdido. Quizás ahora pues vamos a entrar en un pasaje que nos puede empezar a marear un poquito. En el versículo 21 dice lo siguiente: pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué sabiduría, locura? ¿Qué? A ver, no entiendo. Pero lo que podemos percibir de este versículo es que Dios diseñó, planeó que el hombre no fuera salvo por su propia sabiduría. Ahora, esto es algo que no nos debería de sorprender. Porque si el hombre fuera salvo por su sabiduría, ¿quiénes pudieran ser salvos? Pues solamente los sabios, solamente los inteligentes. Y en el siguiente capítulo, los siguientes pasajes, Pablo nos va a preguntar: ¿y cuántos sabios hay entre ustedes, los corintios? No muchos sabios. No muchos. Y si una persona pudiera llegar a ser salvo por su propia sabiduría, entonces, ¿por qué es salvo? Por su propia sabiduría, y entonces pudiera llegar a jactarse delante de Dios y delante de los demás de su salvación es por su propia sabiduría, por su propia inteligencia. Pero la Biblia nos enfatiza que el hombre no puede conocer a Dios por su propia sabiduría. De hecho, cuando el hombre piensa que es sabio, es cuando más necio es. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo habla de esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces Dios diseñó que el hombre no conociera a Dios por medio de la sabiduría. Entonces, ¿qué hizo? La segunda parte del versículo nos dice que le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este fue su plan, esto fue de acuerdo a su agrado, de acuerdo a su soberana y libre decisión. Dios dijo: voy a salvar al hombre no por la sabiduría, sino por medio de la locura de la predicación. Y aquí, hermanos, no es el acto de la predicación que está enfatizado, sino es el mensaje, es el contenido de la predicación. ¿Qué es el énfasis de este pasaje? La palabra de la cruz, el Evangelio de Jesucristo. Y sí, le parece locura. Cuando tú predicas el Evangelio, al hombre le parece locura, pero esa es la forma que el hombre va a llegar a Dios. Voy a salvar al hombre por la locura de la predicación. Y esto es completamente inaceptable para el ser humano sin Dios. Mira lo que esto dice
a los judíos y a los griegos. ¿Cómo es que perciben el Evangelio? Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Era inaceptable. Y ahora Pablo menciona los dos grupos. ¿Se acuerdan que decíamos que en el mundo antiguo el mundo se dividía en dos grupos? ¿Verdad? Judíos y gentiles. Bueno, ahora menciona esos dos grupos. Y para los judíos, el Evangelio es tropezadero. ¿Por qué es tropezadero? ¿Por qué es tan ridículo para el judío? Bueno, ¿qué quieren los judíos? Los judíos estaban buscando señales. Estaban buscando grandes maravillas de Dios, como las plagas que Dios había hecho en Egipto. Grandes señales como cuando el mar se abre y se traga el ejército de sus adversarios. Eso es lo que estaban buscando los judíos. Eso es lo que ellos querían. Y entonces viene Jesucristo, ¿y qué le piden a Jesús una y otra vez? Tú dices ser el Mesías. Entonces, a ver, señales. Señales. Y cuando se lo piden, Jesús no les da señales. Pero no significa que no les dio señales. Porque hizo señales. El Evangelio de Juan está lleno de las señales que Jesús hizo para demostrar que Él era realmente el Mesías. Y Él levantó a los muertos, y Él alimentó a los hambrientos, y Él echó fuera los demonios, y Él caminó sobre el mar. Él hizo todas estas señales que demostraban que realmente Él era el Mesías. Pero los judíos no creyeron eso, porque ellos solamente querían señales que involucraban la destrucción del ejército enemigo, la victoria de la nación, el éxito y la prosperidad de la nación. Eso es lo que ellos buscaban. Buscaban un Mesías político. ¿Y qué hace Jesús? Jesús va a morir sobre la cruz. La cruz que escocía a los judíos. La cruz que era una señal de la debilidad de los judíos. Porque los romanos solamente podían crucificar, ellos no podían crucificar. Y los romanos los colgaban y los dejaban ahí cerca de los caminos para que las personas los vieran y se burlaran de ellos. Y ellos odiaban la cruz porque hablaba de su propia debilidad. Y lo que ellos querían era un Mesías fuerte. Y además, Jesús colgado sobre un madero, que dice el Antiguo Testamento de todo aquel que es colgado sobre un madero, maldito de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser Jesús el Mesías? Y tropezaba, no lo podían aceptar. ¿Qué del otro grupo? El otro grupo de los griegos o los gentiles, ellos conocidos por su sabiduría. En el mundo antiguo, Atenas era el centro intelectual y filosófico del mundo. De hecho, cuando Pablo primero llegó a Corinto para predicar el Evangelio, ¿saben de dónde vino? Vino de la ciudad de Atenas. ¿Y se acuerdan lo que le pasó a Pablo en la ciudad de Atenas? Anduvo predicando el Evangelio en Atenas y llegó la noticia a los grandes filósofos de Atenas y dijeron: queremos escuchar a esta persona que está trayendo esta enseñanza nueva. Y entonces lo invitaron a Areópago, que sería como si el día de hoy te invitaran a la Universidad de Harvard para que enseñaras el Evangelio de Jesucristo. Y fue al monte, al Areópago, y ahí predicó. ¿Y qué pasó? ¿Se convirtieron miles de filósofos a Jesucristo? ¿No? Lo bajaron a carcajadas. No sé si le tiraron verduras podridas, pero era común en aquel entonces que eso pasara. ¡Qué absurdo! Hablar de que Dios se hace hombre y viene y muere y lo matan y luego que resucita. ¡Qué tontería más grande! Eso es insensato. Nosotros queremos argumentos racionales, nosotros queremos argumentos filosóficos. Esto es lo más tonto que yo he escuchado. Y para los griegos entonces que buscan sabiduría, rechazan el Evangelio porque para ellos es locura.
Hermanos, piensen que el mundo nunca va a recibir el Evangelio. Ahora, no estoy diciendo que nadie va a recibir el Evangelio, porque incluso en Atenas algunos dijeron que nos gustaría saber más de este mensaje. Pero el mundo en general nunca va a recibir el Evangelio, porque para ellos es locura. Y lo triste es que no solamente en el mundo en general se han rechazado y se han burlado del Evangelio, pero sabes que muchas iglesias han llegado también a burlarse del Evangelio y a rechazar el Evangelio. Iglesias cristianas. Esto es lo que ha sucedido a través de la historia de la humanidad y sigue sucediendo el día de hoy. Hay iglesias donde desean ser aceptados, donde quieren estar a la vanguardia, donde quieren ser aceptados y respetados por la élite. Y entonces llegan a la palabra de Dios y empiezan a cuestionar lo que la palabra de Dios tiene. Y bueno, es que hay ciertos detalles que son un poquito problemáticos. Y una por una caen las grandes doctrinas de la fe cristiana. Normalmente, ¿sabes dónde empieza? Empieza con la inspiración de la Biblia, la inerrancia de la Biblia. Un libro perfecto. Es que no estoy seguro. Es que en ciertos detalles hay problemas en la Biblia. Normalmente empiezan dudando de la historia de la Biblia o detalles geográficos o cronológicos. Y bueno, es que tenemos que aceptar que tiene ciertos errores, pero son temas insignificantes. No te preocupes. Pero abren esa puerta y luego empiezan a dudar de la palabra en otros aspectos. Bueno, es que hay ciertas cosas que ellos dicen que está en la Biblia, pero eran las creencias de aquel entonces. Era lo que ellos creían. Y Dios lo usa, ¿verdad? Pero las enseñanzas acerca de la salvación, esas sí son buenas y esas sí nos guían a Dios. El Evangelio, el Evangelio, sí, nunca vamos a renunciar al Evangelio. Pero si hay ciertas creencias culturales, como el rol de la mujer, como la homosexualidad, esas eran cosas de aquel entonces y bueno, no aplican para nosotros el día de hoy. Bueno, esas nociones de sacrificio por el pecado, eso hay que cuestionarlo. Y entonces, si Dios no requiere sacrificios por el pecado, entonces ¿por qué murió Cristo? Y de repente hemos llegado al Evangelio. Y hemos podrido el Evangelio. Y hemos hecho vano el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, eso está sucediendo en iglesias a nuestro alrededor el día de hoy. Y tenemos que tener cuidado de que nuestra inteligencia, de que nuestra sabiduría no nos haga hacer vana la palabra de la cruz. Y aquí es donde el apóstol Pablo entonces llega a su argumento final, que nos va a aclarar para nosotros muchas cosas. Y lo encontramos entonces en el versículo 24 y en el versículo 25. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Algunas personas dicen, oye, ¿cómo puedes llamar esto poder y sabiduría? Predicas un Mesías crucificado. ¡Qué ridículo! ¡Qué tonto! ¿Es eso? Nosotros no podemos creer eso. Pero Pablo nos dice que esa cruz que era ofensiva para el judío, porque le parecía una gran señal de debilidad. Piénsalo, los criminales más apedernidos, los más duros, eran colgados sobre la cruz. ¿Y sabes por qué morían?
Porque eran tan débiles. Porque estaban tan débiles que no podían ni respirar, que es el acto instintivo humano más natural para nosotros. Y no tenían ya la fuerza ni para respirar, porque estaban colgando de una cruz. Era el momento de mayor debilidad. Y en ese lugar de mayor debilidad, Dios lo convirtió en el lugar de más poder del universo. Porque ahí, sobre ese lugar, Dios abrió la puerta a la vida eterna. Ahí, la persona que está muerta en sus delitos y pecados puede recobrar la vida. Ahí, ese rebelde empedernido en contra de Dios, que no quiere saber nada de Dios, se convierte en hijo de Dios. Ahí suceden los milagros. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Ahí la sabiduría del hombre se convierte en nada, con todos sus sofisticados argumentos filosóficos que quiere creer. Se hacen polvo ahí delante de la cruz, porque ahí nosotros encontramos que Dios dice: ¿sabes qué? Voy a usar la rebeldía y la incapacidad del hombre, ese hombre que no quiere someterse a mí, que voy a mandar a mi hijo y va a tomar a mi hijo y lo va a matar porque me odia tanto, y voy a convertir eso en el camino de la salvación. ¿Quién hubiera diseñado tal plan? Y ahí se manifiesta la sabiduría de Dios, y Pablo se maravilla de esta solución divina en Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34, cuando dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El mensaje del Evangelio es tan increíble. Dios dice, mira, Pablo dice, mira, nadie pudo haberle aconsejado a Dios así. Si tú fueras a haber diseñado, si tú hubieras diseñado el camino de la salvación, ¿cómo hubiera sido? Pues seguramente hubiera sido como todos los caminos de salvación. Pórtate bien, haz buenas obras, haz más buenas obras que malas obras, y entonces llegarás al cielo. Y Dios pone todo patas arriba. Te dice, para nada es así. Yo tengo otro plan. Es un plan tan profundo que nadie lo pudiera haber encontrado. Es insondable, es inescrutable. Nadie se hubiera imaginado esto. Y no debería de sorprendernos, porque desde el Antiguo Testamento Dios viene anunciándonos a nosotros que no podemos comprender a Dios. Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Puede la hormiga comprender al hombre? Sería como si el hombre pudiera comprender a Dios. No podemos comprender. En esta semana se está llevando a cabo el Campeonato Mundial de Ajedrez. Y se ponen a pensar, y a veces piensan 35 minutos entre una jugada y la otra. 35 minutos. Y luego, bueno, ¿qué están haciendo esos 35 minutos? Están viendo el tablero y pensando en cuál es la siguiente jugada, y si yo juego acá, cuál será la siguiente jugada de mi adversario, y pueden pensar 3, 4, 15 movidas, jugadas en adelante. O sea, ellos saben, si yo muevo acá, en 15 jugadas va a pasar esto. A los meros mortales, pensamos 1, 2, si nos va bien 3 jugadas. Y a veces ves que hacen una movida y dices, pero ¿por qué jugaron así? ¡Qué absurdo! Hubieran movido esta otra pieza. Y luego ves un video donde te explican la partida y te dicen, mira, es que si hubiera movido aquí, esto es lo que hubiera pasado, en 3 o 4 jugadas hubiera perdido una pieza, hubiera perdido la partida, y dices, ahora entiendo.
Pero sabes, Dios no piensa en 3 o 4 jugadas por adelante, Dios no piensa ni en 15, lo mejor es que pueden ver como 15 jugadas en adelante. Dios conoce todas las cosas reales y potenciales. Dios conoce todo lo que fue, todo lo que es, todo lo que será y todo lo que pudo haber sido. Y ese Dios de omnisciencia perfecta, de sabiduría perfecta, diseñó el mejor plan. Y el mejor plan que se pudo haber diseñado es el mensaje de la cruz de Cristo. Y ahora nosotros también tenemos que decir: cuán insondables son tus juicios, cuán inescrutables son tus caminos. Dios, no lo puedo comprender. No lo puedo concebir, pero qué maravilloso que es este Evangelio de Jesucristo. ¿Y saben lo que Dios ha hecho? Lo que Dios ha hecho es que su sabiduría y su poder es tan infinitamente superior que nosotros ni lo podemos concebir. Ni lo podemos concebir. La sabiduría y el poder de Dios es infinitamente superior a lo que el hombre puede concebir. Tú puedes sentarte ahí y en toda tu soberbia decir: Dios, esa jugada no me gusta. Dios, ese movimiento, pero ¿por qué moviste así? Dios, la cruz, pero... Y Dios dice: pero es que lo que tú no ves es que en 15 jugadas, en 30 jugadas, en 3000 años, no podemos ni concebir el poder de Dios, ese poder tan grande que el versículo 25, lo insensato de nosotros, lo insensato de Dios es más sabio que nosotros, y lo débil de Dios es más fuerte que nosotros. Y hermanos, llegamos entonces al final de este pasaje, y lo que el apóstol Pablo nos va a decir es que si esto es verdad, entonces solamente nos queda una opción. Y la única opción que nos queda es predicar con sencillez la locura del Evangelio. ¿Por qué deberíamos de predicar este mensaje que al hombre le parece una locura? ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría y el poder de Dios son infinitamente superiores a lo que nosotros podemos concebir. Entonces, no estés ahí sentado en toda tu soberbia diciendo: ay Dios, ¿por qué hiciste eso? Sería como yo diciéndole a Magnus Carlsen: pero ¿por qué moviste esa piedra? Es ridículo. Es ridículo. Y sabes, lo triste en nuestra vida es que muchos de nosotros empezamos a pensar que somos más sabios que Dios. Y te pregunto: ¿en qué áreas de tu vida te has creído más inteligente que Dios? ¿En qué áreas de tu vida te has creído más inteligente que Dios? Quizás tú piensas que algunas doctrinas bíblicas son arcaicas y que tú en tu gran inteligencia vas a arreglar la Biblia. Tú vas a ajustarlo para que sea la verdad. Quizás tú has desechado lo que la Biblia enseña acerca de la creación porque es que hombres inteligentes nos han dicho que no es así. La necedad de Dios es más sabia que la sabiduría del hombre. Quizás las cosas que Dios llama pecado, tú las has redefinido y las has aceptado. Mira, es que el sexo prematrimonial, no pasa nada, eso no es pecado, es simplemente hormonas. Así lo hacemos. A veces nos creemos más sabios que Dios en la crianza de nuestros hijos. A veces nos creemos más sabios que Dios en cuanto a cómo salir adelante en el trabajo. Dios habla de honestidad, de integridad. No, pues es que eso no funciona. Es que yo soy más inteligente que Dios. Hermano, te pregunto: ¿en qué áreas te has considerado más inteligente que Dios? Una segunda pregunta es: si nosotros nos hemos creído más inteligentes que Dios, si nos hemos hecho más leales a algún predicador o a algún teólogo que a Dios mismo. Esto es muy común.
En la iglesia de Corinto yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. En la iglesia Bautista de la Gracia yo soy de Mateo y yo soy de Mario y yo soy de Daniel. Oh, no, yo soy de Macar. Yo soy de Paito. Pues es que yo soy de Calvino y yo de Arminio. Y a veces nos hemos creído más inteligentes que Dios. Y hemos dicho que no basta con la simple palabra de Dios. Tengo que ir más allá. A veces, ¿sabes? Ni son cosas religiosas. A veces son cosas incluso seculares. Es que yo soy antivacunas. Pues yo sí me vacuno. Es que yo soy de Morena y yo soy anti-Morena. Yo soy del hogar educador y yo de la escuela cristiana. Yo soy de Herbalife, pues yo de Young Living. Y a veces son este tipo de cosas que nos dividen. Todas esas cosas realmente, hermanos, dividen iglesia, pero hermanos, lo que nos salva y lo que nos une es el sencillo pero infinitamente sabio evangelio de la cruz de Cristo. Eso es lo que nos une. Y tenemos que predicar ese evangelio con sencillez. Y la última pregunta entonces es esta. ¿Has retocado el evangelio para que sea más atractivo? ¿Sientes esa tentación? Es que, bueno, quítale esa partecita, porque eso es como que medio ofensivo. No hables mucho de eso, porque eso como que un poquito vergonzoso. Hermanos, cuando las iglesias empiezan a retocar el evangelio, destripan el evangelio, predican el sencillo evangelio de Cristo. ¿Es locura? Sí. Pero es locura infinitamente sana. Es el poder de Dios para salvación a todo el que predica el sencillo, quizás loco, evangelio. Padre, ayúdanos a ser fieles al evangelio sobre todas las cosas. Ayúdanos a no ceder ante las presiones del mundo para hacer un evangelio atractivo. Ayúdanos, Padre, a no buscar retocar el evangelio, sino a predicarlo como heraldos. Padre, ayúdanos a vernos como lo que somos, hormigas ante tu infinita sabiduría. Y ayúdanos a doblegarnos a ti en todas las áreas de nuestra vida. Y Señor, cualquier persona que esté buscando otro camino de salvación, otra respuesta a su pecado, que pueda venir a Cristo y reconocer tu infinita sabiduría. En nombre de Cristo pedimos estas cosas.